también aquí con nosotros, porque obviamente nuestra mirada está apuntando específicamente a Estados Unidos. Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo ahí. No sabemos en qué medida también esto puede llegar a afectarnos o no como país, si un resultado u otro, si Biden en realidad está medio disfrazado y no nos va a terminar beneficiando en nada, pero hay un clima bastante dificultoso, ¿no?, en lo que ha sido estas elecciones, que todavía tienen un final abierto, ya casi anunciado, pero con los últimos resultados a la espera. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto siempre estar acá. Bueno, contame un poquito, a ver, ¿cómo has vivido estas jornadas? Nosotros siempre estamos abordando los temas internacionales con vos, pero esta elección obviamente tiene sus particularidades. Me gustaría también que me digas si pensás que a Donald Trump el costo de la pandemia también ha significado, ¿no?, esta pérdida, por lo menos electoral, tan pronunciada hasta ahora. Yo creo que en lo que es el análisis de los factores que llevaron a este posible desenlace con el triunfo del candidato demócrata, el desenvolvimiento de Trump frente a la pandemia es uno de los factores que más pudo haber pesado en la pérdida de votos y, por supuesto, en su derrota electoral. Se suman a otros elementos en una sociedad norteamericana muy convulsionada, donde además un elemento muy significativo es que desde las últimas elecciones presidenciales viene habiendo un aumento paulatino de la participación ciudadana en las elecciones, algo que no ocurría en las últimas décadas. Ha superado más del 60% de participación en esta última votación, y eso está hablando hacia el interior de la sociedad norteamericana de un nivel de polarización bastante simbólico, porque entendamos también que las diferencias entre el Partido Demócrata y el Republicano no son tan sustanciales en términos, se quiere, ideológicos, ¿no? Pero sin embargo, al interior de la sociedad norteamericana sí comenzaron a aparecer una serie de elementos culturales, políticos, que hablan sí de un corte, de una división, que en todo caso Donald Trump supo aprovechar en las últimas elecciones, cuando él triunfa a su favor, con un discurso basado fundamentalmente en la xenofobia, elementos muy de tipo clasista, racista también, y que llevaron a que un buen segmento de la sociedad norteamericana adhiriese a ese discurso. Recordemos que uno de los pilares de su campaña cuando triunfa fue esta idea de construir un muro en la frontera mexicana, sí, para evitar la inmigración ilegal. Y que la paguen los mexicanos. Claro, que además fue un fracaso absoluto que no pudo avanzar. Esto prendió en un sector de la sociedad norteamericana, y me parece que hoy esto aparece también al momento de definir a quién eligen. Joe Biden no es un candidato que pueda enamorar, ¿sí? Más bien me parece que está concentrando el voto anti-Trump. Una gestión que hacia lo social ha dejado muchas deudas, si bien logró un repunte en el aspecto económico, en el aspecto laboral, pero que no fue tan significativo como para poder otra vez retener esos votos. Esta es una de las deudas que va a tener el nuevo presidente demócrata, si es que efectivamente se confirma su triunfo, porque de alguna manera aparecen así dos cuestiones. Insisto con esto de este perfil ultraconservador, que además ha generado como una especie de corriente de extrema derecha en algunos sectores de la sociedad norteamericana, sobre todo en el sector centro, centro-oeste y sur de Estados Unidos, muy fuerte, con elementos, no solamente racistas, sino también violentos. Esto se vio, por ejemplo, en las manifestaciones que se dieron este año a raíz de los excesos policiales, sobre todo contra la población afroamericana, que llevó a la reacción, a la contrarreacción de estos sectores de extrema derecha. Bueno, esta es una de las deudas, una gran deuda que va a tener por delante el futuro presidente. Lo decía el elemento social, el elemento de la inmigración, que además ahí ya comienza a jugar también con el factor, digamos, de la política exterior de Estados Unidos, porque esto va a significar sentarse a dialogar con su par mexicano, por lo menos, y también no solamente revisar las políticas inmigratorias, sino también las formas de vínculo que tiene con nuestro continente.
En esto también hay que ser cauto. Tendremos que ver cuál es la prioridad que tiene el nuevo presidente en relación a su política exterior, que también va a tener que revisar en cuanto a algunos elementos erráticos que tuvo Donald Trump en estos 4 años. Estados Unidos nunca tuvo la capacidad de atender todos los frentes externos. Siempre priorizó algunos y eso le generaba algunos beneficios, pero también algunos costos. Y en este momento lo que aparece, no solamente hacia el interior de la sociedad norteamericana, sino también, esto es digamos, dentro de una visión objetiva, es que Estados Unidos ha perdido esa hegemonía dura, principal que tenía, sobre todo a partir de la década del 90 con la implosión del sistema socialista. Ese nuevo orden mundial que aparece en los 90 hoy ya no es tal. ¿Sí? Hoy tenemos emergentes muy claros en lo económico, claramente China, que ahí está el gran desafío para el sistema norteamericano. Justamente era lo que me llama la atención varios televidentes, ¿no? Diciéndome, bueno, a Estados Unidos puede importarle mucho más lo que pase o la relación, digamos, o lo que pueda presuponer China en ese contexto, les puede importar Rusia, digamos, pero no países como el nuestro, es lo que justo me decía algún televidente ahora. No, es que es así. A ver, Rusia y China son los dos grandes frentes que tiene que atender este gobierno, esta próxima gestión. China fue una guerra comercial que por supuesto también tiene ribetes políticos, pero seguramente en 4 años no podrá resolverlos de manera efectiva porque el vínculo económico comercial con China tiene también elementos positivos, sectores que se benefician dentro digamos, de las clases dominantes norteamericanas, otras no tanto. Por lo tanto, allí va a haber una tensión que el próximo presidente tendrá que saber atender. Y además estamos hablando de una corriente económica de fondo. Esto no tiene que ver quizás tanto con elementos políticos, sino con este emergente de este gran gigante económico que viene, digamos, surgiendo desde hace 2 décadas por lo menos. Por lo tanto, no es un elemento que Donald Trump no lo pudo hacer, ¿sí? Está dejando como deuda algunos conflictos serios en lo político, que siempre tuvo quizás algunos amagues, pienso yo más ficticios, pero que algunos amagues en el plano militar. Esto en el caso de China. En el caso ruso, bueno, también aquí aparece una cuestión errática. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se retira de cualquier conflicto con el gobierno ruso y esto molestó muchísimo a sus aliados europeos. Estoy hablando principalmente de Alemania, estoy hablando de la OTAN, que en términos políticos militares es el principal sostén y el principal aliado geoestratégico a nivel mundial. Bueno, Estados Unidos se retira en algún momento, y más, ordena el retiro de tropas de Europa, que no llegó a suceder. La primer ministra alemana le reclama al presidente norteamericano que tenga una mayor asistencia económica, cosa que él se niega. Incluso hubo algunos choques verbales. Donald Trump acusó de negligente a la primer ministra alemana. Bueno, quedó una relación muy tensa y de ese momento, bueno, ahora Europa como que está más expectante con el posible nuevo presidente. Insisto, porque lo que le están reclamando es mayor atención frente a lo que para los europeos es su rival de fuste principal, que es la República, la Federación Rusa. Uh-huh. Bueno, ahora, entonces, la tensión que concita para los argentinos, ¿realmente está justificada? Digo, porque estamos siguiendo el paso a paso, yo lo he visto en todas las coberturas, se le dedica un gran espacio mediático, obviamente es como que está la mirada puesta ahí, no sé si pasará en todo el mundo o es un factor especial en nuestro país, ¿no? La presencia o la influencia norteamericana en la región siempre fue clara. ¿Qué es lo que puede suceder? A ver, en los últimos años, con el gobierno de Barack Obama, había sucedido algunos elementos interesantes, ¿sí? Sobre todo en el caso Cuba. Hubo una mayor flexibilización en el bloqueo, pero mantuvo, por ejemplo, una fuerte presión sobre Venezuela. Bueno, todo lo que sucedió a partir del caso Guaidó, autoproclamado presidente, sostenido por el Grupo Lima, por la OEA, por Estados Unidos, fue un fracaso. Hoy Guaidó es una figurita decorativa que prácticamente no le sirve a la política norteamericana y en este caso tendrán que revisar.
Por otro lado, puede aparecer aquí la posibilidad de un rebrote de un bloque progresista. A ver, en América del Sur, el gran perdedor es Bolsonaro, con la derrota de Trump, ¿sí? Es el gran derrotado. ¿Por qué? Porque se presume, entre otras cosas, bueno, además con un gobierno demócrata que puede atender de otras maneras sus vínculos políticos con los distintos presidentes de la región, posiblemente haya una revisión en la política de Donald Trump en relación a lo que es la cumbre de París sobre cambio climático, que Donald Trump había abandonado. Esto, por supuesto, también lo va a aislar más aún a Bolsonaro en su política ambiental, sobre todo en la región del Amazonas. Este es un elemento también que puede ser, por lo menos, a revisar y a estar atento. Y luego, bueno, estos cambios que vienen surgiendo en la región, acá en el caso de nuestro presidente, está asumiendo ahora otra vez el MAS en Bolivia, con Luis Arce, todo el proceso que hemos analizado con Chile, ¿no es cierto? Me parece que esos son elementos factores que seguramente el Departamento de Estado va a tener que tener en cuenta. Si va a ser prioridad para Estados Unidos su famoso patio trasero, bueno, esto me parece que habrá que ver porque, insisto, hoy no está en condiciones de atender tantos frentes, sobre todo cuando tiene dos tan potentes y conflictivos como es China y como es Rusia. Porque además, vuelvo al caso de Rusia, no solamente está frente a una cuestión que tiene que ver con el continente europeo, sino también con Medio Oriente, ¿sí? Entonces ahí juega las relaciones con Turquía, Siria, Irán, también porque Donald Trump había cortado ese convenio de control nuclear, de desarme nuclear que llevaba adelante con Irán, que era también otro logro del presidente Obama, y que había generado muchas rispideces con Israel. Bueno, esto me parece que son algunos de los elementos que van a revisar. A pesar de lo que se diga, en todo caso, fue un momento con el gobierno norteamericano donde no hubo una política imperialista de avances y de ataques. Porque en realidad también, por más que se quiera mostrar a los gobiernos demócratas como quizás más conciliadores, no siempre ha sido así, ¿no? Claro. El auge de la guerra de Vietnam fue con un gobierno demócrata, por ejemplo, la crisis de Irán. Claro, por en los eso años no 70. tenemos que engañarnos tanto con esto que vos decías, que bueno, tienen como varios elementos en común, no son tantas las diferencias al momento por lo menos de llevar adelante, ¿no? Sus políticas de Estado y obviamente la política exterior. Daniel, absolutamente clara la información, te agradezco muchísimo que nos hayas venido a comentar todo esto y obviamente todavía estamos esperando a ver que se define este resultado electoral. Seguramente que esto se va a definir en los próximos días, pero quiero decir esto, en relación a la definición interna, está quedando en la sociedad norteamericana elementos muy conflictivos que, insisto, más allá de los matices entre estos dos partidos, hacia dentro de la sociedad norteamericana emergen diferencias muy fuertes, ¿no? Así que me parece que en eso sí, ahí es donde habrá que estar atentos a cómo evoluciona este proceso social interno en la sociedad norteamericana. Bueno, muchísimas gracias, muy claro como siempre. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero antes te cuento que han pedido la captura y detención del ex intendente de Aguaray, información que salió hace algunas horas nada más, así que queríamos compartirlo con vos porque es un tema que hemos estado abordando, lo ha hecho el fiscal penal de Salvador Massa, como ves ahí, Armando Cazón, pidió ante el juzgado de garantías número 1 de la ciudad de Tartagal la captura y detención